Muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca de las propiedades del ADN, donde iniciaré conceptualizando qué es el ADN, donde tenemos que el ADN es un largo polímero formado por unidades repetitivas denominadas nucleótidos. El ADN no suele existir como una molécula individual, sino como una pareja de moléculas estrechamente asociadas. Encontramos que el ADN lo encontramos en cadenas donde estas cadenas se enroscan sobre sí mismas formando una especie de escalera de caracol denominada doble hélice. Para hablar de las propiedades del ADN, iniciaremos hablando de la estabilidad. En la estabilidad de la doble hélice del ADN se mantiene estable mediante la formación de puentes de hidrógeno entre las bases asociadas a cada una de las hebras. La desestabilizan las repulsiones electrostáticas entre fosfatos y las hélices monocatenarias en las regiones no apareadas. Cuando hablamos de hélices monocatenarias estamos hablando de hélices de una sola cadena. Entonces en las partes donde no hay apareamiento empieza la desestabilidad. La estabilidad local de una molécula de ADN depende bastante del contenido de genes AT, GC, que sería la guanina, y la citosina. Encontramos la siguiente propiedad, que sería la desnaturalización. En la desnaturalización, teniendo una disolución del ADN, lo que hacemos es elevar su temperatura, calentándola hasta llevarla al punto de fusión del ADN, que el punto de fusión del ADN es una temperatura determinada. Acá en este momento, como ya teníamos que encontramos las cadenas que se encontraban estables en una situación de estabilidad mantenida por los puentes de hidrógeno que son establecidos por las bases nitrogenadas. Estas cadenas que se encuentran unidas formando la molécula comienzan a separarse. Esto sucede gracias a los efectos de la temperatura. A medida que va elevando la temperatura empiezan a separarse las cadenas. En este proceso lo que sucede es que los puentes de hidrógeno empiezan a romperse, haciendo que las cadenas se separen. Otro factor, acá es de mencionar que aunque la temperatura es un factor determinante para la separación de las cadenas, también existe otro factor que son los cambios en el pH que también hacen que las cadenas se separen. Este fenómeno es un fenómeno reversible, ya que si como para desnaturalizar elevamos la temperatura, entonces podemos hacer de ese fenómeno reversible haciendo que la temperatura disminuya muy lentamente para lograr con esto que las cadenas vuelvan a unirse. Este proceso es el que conocemos como renaturalización. En este proceso podemos hablar de un fenómeno de complementariedad, que es donde las cadenas empiezan a unirse para volver a formar una cadena de doble hélice. Debido a que la desnaturalización, como les decía, es un fenómeno reversible, eso hace posible que se realice la técnica de hibridación. Acá en este punto, como podemos observar en esta imagen, podemos ver que tenemos unos recipientes. El primero contiene ADN desnaturalizado de la especie 1. El siguiente recipiente contiene ADN desnaturalizado de la especie 2. Como ya les comentaba, si ven que las hebras se encuentran sueltas, libres, es porque están en una temperatura donde se logra la fusión del ADN. Lo que vamos a hacer es en un nuevo recipiente mezclar el contenido del recipiente 1 y el contenido del recipiente 2 y llevarlo a enfriamiento, un enfriamiento que se realiza de manera muy lenta,
donde ese sería el proceso de renaturalización, donde vamos a propiciar que las cadenas al bajar la temperatura empiecen nuevamente a unirse. Entonces acá podemos ver que se pueden presentar tres opciones. La primera es el dúplex de la especie 1, que quiere decir que dos cadenas de la especie 1 se van a unir. Podemos encontrar otra opción que es el dúplex de la especie 2, donde dos hebras de la especie 2 se van a unir para formar la doble hélice. Y en tercera opción tenemos el dúplex híbrido, que es lo que se busca con la hibridación, que es donde la especie 1 se va a combinar con la especie 2. Acá se produce un fenómeno de complementariedad. Esta técnica es una técnica que va a permitir establecer la relación filogenética entre distintas especies, es decir, donde vamos a buscar los parentescos evolutivos. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada.